Hola de nuevo a todos. Esta es la segunda parte de la videoclase número 23 del curso de cálculo integral. Estamos en la clase 23, la sección del libro es la 9.3, corresponde al tema de series. Si no has visto todavía la primera parte, búscala por favor y luego regresas a esta segunda parte del video. Recuerda que los estamos haciendo cada clase en dos partes por razones de tamaño de los archivos, para que sea más fácil descargarlos. Entonces, por favor, revisa la primera parte. Vamos entonces a continuar. Ya hemos hablado de la definición de una serie. También hablamos del concepto súper importante de sumas parciales. Y un hallazgo importante era que toda serie infinita tiene asociada una sucesión de sumas parciales. Entonces, gracias a esa sucesión de sumas parciales, hay un teorema que nos indica que la serie es convergente si la sucesión de sumas parciales converge. Es decir, si la sucesión de sumas parciales tiene límite. Si las sumas parciales tienen límite, entonces la serie converge. Y si las sumas parciales no tienen límite, entonces la serie diverge. De ahí la importancia de las sumas parciales para ciertos análisis. En esta segunda parte vamos a ejemplificar un par de series particulares, series que tienen nombre propio, como son la serie telescópica y la serie geométrica. Entonces vamos a comenzar ejemplificando una serie telescópica. Entonces vamos a determinar si la serie converge o diverge. En este caso, observen, esta sería la serie A sub n, es decir, todo este es el A sub k, perdón, en este caso es A sub k, donde k, la variable de la sumatoria, inicia en 1 y va hasta infinito. Entonces tenemos el A sub k y se quiere determinar si esta serie es convergente o no. La pregunta básica es determinar si la serie converge. Vamos a hacerlo por medio de el concepto que tenemos, el concepto de sumas parciales. Pero antes de hacer esto, observemos que este término, que es el A sub k, el término A sub k, es una fracción muy especial. Es una fracción que puede descomponerse en fracciones parciales. Es decir, esta se puede descomponer como A sobre k más 1 más b sobre k más 2. O sea que el término se deja descomponer en fracciones parciales. Bien, esto se puede hacer. Entonces recuerden, la idea es hallar A y B utilizando, ya sea haciéndolo manualmente, o podríamos usar algún programa. En este caso, he buscado el comando fracciones parciales en GeoGebra. Este es en GeoGebra
se puede hacer en el CAS de GeoGebra, en el comando, con el comando fracciones parciales, ¿cierto? Entonces lo que me arroja es este resultado. Por tanto, en GeoGebra, este es el valor de A y este es el valor de B, ¿cierto? Es decir, aquí estamos concluyendo que A vale 1 y que B vale menos 1. En realidad, el valor de B también incluye el menos, ¿cierto? Es decir, la fracción, las fracciones parciales descompuestas nos quedan de la siguiente forma. Desde la sub K en la sub K va a ser igual a 1 sobre K más 1 menos 1 sobre K más 2, ¿cierto? Y entonces vamos a plantear la sucesión de sumas parciales, que es el concepto aquí que nos va a permitir identificar si la serie converge o no. Vamos a crear las sumas parciales. Entonces, formamos las sumas parciales, ¿cierto? Ya sabemos, la primera suma parcial, por definición, la primera suma parcial sería A1, ¿verdad? La segunda suma parcial, vamos a tener a S2, sería la suma de los dos primeros términos, A1 más A2. Hagamos una más, la tercera suma parcial sería A1 más A2 más A3. ¿Sí? Y vamos a mirar lo que va a suceder acá. Entonces, vamos a colocar aquí igual. Veamos entonces qué sucede. Como en el primer caso es A1, pues simplemente es 1 sobre K más 1 menos 1 sobre K más 2. Este es A1, ¿cierto? Este es A1. Ah, pero cuando K vale 1, entonces reemplazamos aquí, reemplazamos la K por 1, ¿cierto? O sea, este primer término es 1/2 menos 1/3. Ese es el primer término. Perfecto. Ahora vamos a hacer el segundo. Entonces el segundo sería 1 sobre K más 1 menos 1 sobre K más 2. Y aquí es cuando K vale 2. O sea que K vale 2 acá, ¿cierto? Ah, pero ahí cometimos un error porque olvidamos el primer término, ¿cierto? O sea que en realidad es el primer término A1 que nos dio 1/2 menos 1/3 y le sumamos el segundo término que es 1 sobre K más 1 menos 1 sobre K más 2. Esto cuando K vale 2, ¿cierto? Pero observen acá, si simplificamos, pues tendríamos 1/2 menos 1/3, es A1, ¿verdad? Este es A1. Y ahora viene A2. Y A2 sería entonces 1/3 menos 1/2, perdón, menos 1/4. Y este es A2.
Bien, vamos a dejarlo acá. A menos que ustedes se den cuenta que aquí este término menos un tercio se cancela con este término un tercio. ¿Cierto? Se cancelan estos dos. Hagamos uno más. Entonces tendríamos A1, que sería un medio menos un tercio, más A2, pero A2 me acaba de dar un tercio menos un cuarto, más A3, que sería 1 sobre qué? Alerta. 1 sería poner aquí un 3, ¿cierto? 3 más 1 me daría 4. 4. Menos, y poner aquí un 3, ¿cierto? 3 más 2, 5. Entonces ahora tengo A1, A2, A3, ¿cierto? Tengo A1, A2 y A3. En este caso, ¿qué observan? Mire que igual se cancela menos un tercio con un tercio y se cancela menos un cuarto con un cuarto. ¿Sí? O sea que en realidad esto solo nos arroja el primer término, que es un medio, bueno, el primer término, este primer valor, menos un tercio más un tercio, 0, menos un cuarto más un cuarto, 0, me queda menos un quinto, ¿cierto? Y hasta ahí S3. Podríamos hacer S4, S5, pero digamos, vamos a atrevernos ya a mirar qué pasa a la larga, ¿cierto? ¿Qué pasa a la larga cuando n sea grande? Cuando k sea igual a n, ¿cierto? Con el késimo S sub k, ¿cierto? Entonces vamos a construir a S sub k. S sub k, por definición, ¿qué es? A1 más A2 más puntos suspensivos más A sub k, ¿cierto? A sub k. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Qué va a pasar? Vamos a mirar. Tendríamos A1, nuevamente, ¿cierto? Esto pues aquí porque hay que repetirlo, pero medio menos un tercio, esto es A1. A2, mírenlo acá, un tercio menos un cuarto. Vamos a escribir, por ejemplo, A3, ¿cierto? A3 sería un cuarto menos un quinto. Ahora sí, voy a poner aquí puntos suspensivos y voy a escribir los dos últimos términos, es decir, voy a escribir aquí también el término A sub k menos 1 y luego el A sub k. Entonces voy a escribir aquí el A sub k menos 1. Ojo, sería 1 sobre k menos 1 más 1, es decir, 1 sobre k menos 1 sobre, aquí donde está esta k, pondría k menos 1 más 2, es decir, k más 1. Es decir, este término es el 1, el 2, el 3. Este sería el A sub k menos 1, el anterior, y aquí viene el A sub k. Entonces, el A sub k sería exactamente este de aquí. 1 sobre k más 1 menos 1 sobre k más 2. Ahí tenemos hasta el késimo término. Como ya lo dijimos, mire que sigue pasando esto, se cancela este, se cancela menos un cuarto más un cuarto, también se cancelaría menos un quinto con el que sigue acá, y de esa manera este también se cancelaría con uno que hay por acá, voy a usar rojo, uno aquí con este. Mire que este, aquí se cancela menos 1 sobre k más 1 con 1 sobre k más 1, pero este no se cancela.
y este tampoco se cancela. Este no se cancela, este tampoco se cancela. O sea que S sub K es simplemente estos dos, el primero y el último de la lista, de la suma. Aquí nos va a quedar lo siguiente. Aquí nos va a quedar lo siguiente acá. Ese sub K va a ser igual. El que no se canceló, este un medio. Y el último, menos 1 sobre K más 2. Este es la expresión para la késima suma parcial, ¿cierto? Esta es la késima suma parcial. De acuerdo con lo que nos decía el teorema, miren que el teorema nos decía, el teorema, bueno, más esta definición nos dice que si, si la sucesión tiene límite, entonces la serie converge. Vamos a mirar si la sucesión tiene límite. Entonces debemos calcular, entonces, cuando n es muy grande, ¿cierto? Cuando n tiende a infinito, nosotros tenemos. Vamos a ver. Entonces tendríamos el límite cuando n tiende a infinito de S sub n. Es decir, es igual a el límite, bueno, no es n, es k, ¿cierto? Eso pues no es tan relevante. Pero para ser coherentes con la nomenclatura, límite cuando k tiende a infinito de S sub k, pero S sub k es un medio menos 1 sobre k más 2. Cuando k tiende a infinito, es decir, cuando k es muy grande, observe que este término va a tender a 0. ¿Sí? Este término tiende a 0. Entonces, esto nos daría un medio. Por tanto, entonces la serie, como límite tenemos, ¿cierto? Como el límite de la késima suma parcial es un medio, entonces, ¿qué concluimos? De acuerdo con la definición anterior, entonces, al haber límite para la sucesión de sumas parciales, ese límite se convierte en la suma de la serie, es decir, la serie original, 1 sobre k más 1, esta serie original, converge a un medio. Lo que estamos diciendo aquí es que la serie converge. Suma de la serie. En otras palabras, la serie converge.
Esto es lo que llamamos una serie telescópica. Normalmente las series telescópicas las podemos analizar por medio de descomponer en fracciones parciales, como hemos mostrado en este ejemplo. Vamos ahora a analizar otro tipo de serie, también muy típica, que es la serie geométrica. Pues la serie geométrica son series que tienen esta forma, ¿cierto? Son series que tienen esta forma. El primer término es una constante, el segundo término es una constante por R, donde R es un factor de crecimiento. El tercer término sería R veces el término anterior, o sea, AR por R, por eso aquí tenemos AR a la 2, y de esta manera vamos a tener el enésimo término, que sería A por R a la n-1. Este es el enésimo término. O la forma compacta, que es esta, forma compacta. Muy bien. Entonces, esta es la que llamamos una serie geométrica. ¿Cómo la identificamos? Esa es la pregunta, ¿cierto? Vamos a analizar cómo hacemos para identificar si una serie es o no es geométrica. Aquí hay dos números, dos parámetros que caracterizan a toda serie geométrica, y es A, que es una constante, ¿cierto? Entonces el primer término A sub 1, es simplemente ese número, A, A. Donde A es una constante, número fijo. Ese es el primer parámetro. A es el número con el que empieza esta serie. Y R es muy importante. Esta R, el número R, se denomina la razón común. Y gracias a ese parámetro, a ese número R, a ese factor de crecimiento, a R por R, es decir, a R2, a R por R, a R3, etc. Gracias a ese número podemos mirar si la serie converge o diverge. O sea que para uno tomar la decisión si una serie geométrica es convergente o divergente, analizamos ese número R. Ya veremos cómo. Entonces, analizando un poquito más aquí antes de ir al número R, observen el segundo término A sub 2. A sub 2 es A por R. A sub 2 es A por R. A por R. A por R. El tercer término, A sub 3, no es otra cosa sino R veces el anterior, es decir, es A2 por R. En otras palabras, A2, ¿cuánto vale? Vale AR, que sería AR por R. Con lo que obtenemos AR a la 2, ¿cierto? AR a la 2. Hagamos uno más, vamos a construir uno más. A sub 4, el cuarto término. A sub 4 es el término anterior, es decir, A sub 3 por R. En otras palabras, ¿quién es A sub 3 o cuánto vale A sub 3? Vale AR a la 2. AR a la 2 se multiplica por R
Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda A R2 por R, es decir, AR3, AR a la 3. De esta manera, nosotros podemos continuar, ¿cierto? Entonces, en general, ¿qué podemos decir? Podemos decir que A sub n, ¿a qué es igual? A sub n, si A sub 4 es AR a la 3, si A sub 3 es AR a la 2, etc. Entonces, A sub n sería A por R a la n menos 1, ¿cierto? A por R a la n menos 1. Ese es A sub n. Ese es el enésimo término. Y también podemos decir que A sub n es igual a el término anterior, el n-1, multiplicado por R. ¿Cierto? También se puede decir esto. Esa R es un factor de crecimiento de los términos. Y cuando digo crecimiento no quiere decir que necesariamente estén creciendo, aumentando, sino que puede ser que sea un crecimiento negativo. Es decir, que el término que sigue, por ejemplo, que el tercer término sea más pequeño que el segundo término y que el cuarto término sea más pequeño que el tercero. ¿Qué tan pequeño? Es R. R es el que me dice qué tan pequeño es un término comparado con el anterior y viceversa. Vamos a un ejemplo más gráfico. Este ejemplo ya lo habíamos visto al comienzo de la clase, de la primera parte. Aquí tenemos este es la fórmula del enésimo término, es decir, este es el A sub n, este es el A sub n, este es el primer término, es decir, este es A, en cambio este ya es A por R, es A por R, este es A por R2, y así sucesivamente. ¿Cierto? O sea, está claro que el primer término es A y esta A vale medio. Ahí nos lo están mostrando, es este, ¿cierto? Este es el primer término. Se llama el primer término. Primer término de la serie. El segundo término, A sub 2. Digamos que A sub 2 sería R veces A sub 1, ¿cierto? R veces A sub 1, es decir, ¿cuánto vale R acá? La razón de crecimiento de esto, ¿cuál será? Miren que este término, este es A sub 1, y luego este representa el área de este cuadrado, ¿cierto? Este es el área. Este también es el área, pero es del triángulo que sigue. Mire que este triángulo es exactamente la mitad de este grande. O sea que cada triángulo es la mitad del triángulo anterior. Es decir, este triángulo, aquí la razón es un medio, la razón de crecimiento, ¿cierto? ¿Cómo se puede obtener esa razón? Esa razón se puede obtener despejando R de acá, ¿cierto? Para hallar R, ¿cómo sabemos que esa R es un medio? Despejamos R de acá, observen. Tenemos A sub 2
A sub 2 dividido A sub 1, A sub 2 dividido A sub 1, esto sería R. Lo podemos hacer de esta manera. O sea que de acá podríamos deducir que R es igual a sub 2, el segundo término, miren, es un cuarto dividido A sub 1, que es un medio. Si hacemos un cuarto dividido un medio, eso nos va a dar 2 cuartos, pero 2 cuartos simplifica a un medio. ¿Cierto? También hay otra manera de hacerlo y es, también sabemos que, por ejemplo, A sub 3, ¿cierto? A sub 3, el tercer término que tiene que ver con el segundo. A sub 3 tiene que ser R veces el anterior. Y el anterior a sub 3 es A sub 2. Desde aquí también podríamos deducir, ¿cierto? Entonces, observen que R, A sub 3, paso a dividir a sub 2, esto me daría R, ¿sí? Entonces R, en este caso, R sería A sub 3, que es el tercer término, primero, segundo, tercero, 1/8, dividido el segundo término, que es un cuarto. Como se dan cuenta, esto nos da 4 sobre 8, que simplifica, sacamos cuarta y cuarta, esto me daría un medio, ¿cierto? Un medio. Siempre sea la pareja que escojas de términos consecutivos, R te tiene que dar lo mismo. Mire que da lo mismo, ¿cierto? Entonces, R es constante. R es un medio y es constante. Entonces, es una serie geométrica porque la R tiene que ser constante. De hecho, aquí lo dice. R son números reales fijos. R es un número real fijo. Esta serie se llama geométrica. Esa R se llama la razón común y tiene que ser un número real fijo, es decir, una constante. R también tiene que ser una constante. El primer término, A, es otra constante. Aquí, por ejemplo, hay una coincidencia tremenda, porque el primer término, A, vale un medio, y R también vale un medio, pero es mera coincidencia nomás. La forma de esta serie dice que es A por R a la n-1. Vamos a darle la forma, ¿cierto? La forma de esta serie es una serie geométrica, tiene la forma A por R a la n-1. A por R a la n-1, ¿cierto? Donde n va desde 1 hasta infinito. Esta es la forma estándar, la forma general, ¿cierto? ¿Sí? Debe tener esta forma. Todas las series geométricas deben tener esta forma. Forma general de todas las series geométricas. Todas deben de tener esa forma. Muy fácil de demostrar. La serie que nosotros tenemos es, la serie es 1 sobre 2 a la n, miren, 1 sobre 2 a la n, es esta serie, pero esto se puede, un poquito de álgebra, esto es igual a 1 sobre 2 a la 1 por 2 a la n-1, ¿cierto? Que a su vez
que a su vez es igual a ¿qué? A 1/2 por 1 sobre 2 a la n menos 1. Entonces mire que este sería A, este es A, es el primer término, y este sería R, ¿cierto? Este sería R. Lo único que falta es escribirlo de esta manera. 1/2 por 1/2 a la n menos 1. Dado que arriba es un 1, un numerador, entonces esto no sería afectado. Este exponente que es solo del denominador lo puedo poner todo de la fracción, dado que arriba en el numerador es un 1. Entonces ahí tenemos que A, esto tiene la forma A por R a la n menos 1. A por R a la n menos 1. Listo. Ahora, entonces, ahora sí lo importante es, si tenemos una serie geométrica, ojo con lo que viene acá, me dice, primero, si R en magnitud es menor que 1, si R es menor que 1, entonces la serie geométrica converge. Y si converge quiere decir que tiene suma, ¿cierto? Entonces esta sería la suma. Esta es la suma, ¿cierto? ¿Sí? Esta es la serie y esta es la suma, ¿cierto? Esta es la suma y esta es la serie. Entonces, para que la serie tenga suma, es decir, para que la serie sea convergente, se necesita que la razón en magnitud, ojo, en magnitud, sea menor que 1. O sea, la magnitud tiene que ser números menores que la unidad, entre 0 y 1, ¿cierto? Otra manera de decir, perdón, entre menos 1 y 1 en número, o en magnitud entre 0 y 1. Recuerden que esto es lo mismo que decir que R está entre menos 1 y 1, ¿cierto? Ahora, si la razón es mayor que 1, si la razón es mayor que 1, entonces automáticamente la serie va a ser divergente. Por ejemplo, volviendo al del triangulito, ¿cierto? Aquí me dicen que esto es 1, ¿por qué? No dice aquí por qué. Porque esto da 1. Lo podríamos hacer por sumas parciales, pero es un poco más complejo. Vamos a hacerlo aquí por lo que sabemos. Entonces, mire, ¿quién es A? A es el primer término de la serie. Primer término de la serie. Mire que A es este es A. Saque A vale 1/2. ¿Sí? Y R es la razón, R es la razón debe ser constante, es una constante. ¿Cómo la sacamos? Ya la sacamos ahorita. Dijimos que R se podía obtener como, por ejemplo, A sub 2 dividido A sub 1, ¿cierto? Entonces hicimos A sub 2 es un cuarto, A sub 1 es 1/2. Esto nos da 4 sobre 2, que esto simplifica a, perdón, esto nos da 2 sobre 4. Sacamos mitad a 2, sacamos mitad a 4.
Entonces este es R, ¿cierto? También se podría sacar con A sub 3 y A sub 2, en fin, ya eso lo hicimos. Listo, ya tengo la razón. Entonces la suma, como me dice acá, me dice que la suma ¿a qué va a ser igual la suma? Entonces nosotros tenemos que la serie A por R a la n-1, A por R a la n-1 va a ser igual, ¿cierto? Acá, igual, a este valor, que sería A, el primer término, dividido entre 1 menos la razón. Así me dice este teorema, ¿cierto? 1 menos la razón. Es decir, reemplazando. Entonces, A vale ¿cuánto? A vale 1/2. Y esto lo dividimos entre 1 menos la razón. La razón, bueno, aquí por coincidencia también es 1/2. No importa. Entonces sería 1/2 dividido 1 menos 1/2, pero 1 menos 1/2 es 1/2. Y 1/2 dividido 1/2 nos da 1. Entonces esta es la suma, ¿cierto? Esta es la suma. La suma es este valor, el que me decían acá. O sea que si usted suma todos estos triangulitos, a la larga, toda esa suma vale 1. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo más. Nos quedó el más 15 al 24. Entonces, vamos a mirar este ejemplo. La idea es mirar si es convergente. Si es convergente, encuentre la suma, ¿cierto? Si es convergente, encuentre la suma de la serie. Mire que este tiene la forma de una serie geométrica. Aquí claramente este es A, este sería A, y este es R, ¿cierto? Este es R. Tiene la forma A por R a la n-1. Este tiene la forma A por R a la n-1. Es una serie geométrica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ya tenemos identificado que R es 3/4, pues con R igual a 3/4, 3/4, que no es otra cosa sino 3 dividido 4, eso nos da 0.75. Como ese número es menor que 1, ¿cierto? Entonces nosotros decimos acá, como R en magnitud, ¿cierto? De que la magnitud es también 3/4, es menor que 1. Entonces, la serie geométrica converge. Así de fácil, automáticamente, como la R es menor que 1 en magnitud, entonces la serie converge. ¿Qué quiere decir que converge? Significa que esa serie tiene suma. Tiene suma. Vamos a encontrar entonces la suma, ¿cierto? Vamos a encontrar entonces aquí la suma.
¿Cómo encontramos la suma? Ya lo sabemos. Esta serie a por r a la n-1, a por r a la n-1, nos dice el teorema que si la r es menor que 1, converge y su suma sería igual a, nuevamente, el primer término, a dividido 1 menos la razón de crecimiento. A dividido 1 menos la razón. En este caso, entonces, nosotros vamos a tener que nuestra serie, la serie que tenemos acá, 10, este 10, mire, este 10 sería el primer término, por 3 cuartos, o sea, por 0.75, 3 cuartos, a la n-1, es igual, según el teorema, a dividido 1 menos la razón. Es decir, a, que es 10, dividido 1 menos la razón, son 3 cuartos. Entonces esto nos da 10 sobre una unidad, son 4 cuartos. 4 cuartos menos 3 cuartos, eso nos da 1 cuarto. Es decir, esto es 10 sobre 1 sobre 1 cuarto. O sea que esto nos va a dar 40 sobre 1, ¿cierto? O sea, 40. Entonces esta serie suma 40. Esta sería la suma, ¿cierto? Vamos con otro ejemplo. Pues ahora tenemos esta serie y la pregunta es, ¿tiene la forma? Tiene la forma, porque para poder saber si tiene suma o no, primero hay que darle la forma, ¿cierto? Tiene la forma de la serie geométrica. ¿Cuál forma? A por R a la n menos 1. Bueno, aquí, ojo, no ir a enredar la cosa, esta R en realidad es N o K. El libro pone pues cualquier letra, pero la pregunta es, mire, vamos a organizar. Vamos a organizar esta serie. La serie tal como la tenemos es 5, mire, para que evitemos confusiones, esta R no es esta R. La voy a cambiar más bien por n para evitar malos entendidos. 5 a la n por 4 a la menos n. ¿Cierto? N desde 1 hasta infinito. No tiene la forma, no la tiene. Entonces vamos a organizar esto. Esto sería igual a ¿qué? A 5 a la n por 1 sobre 4 a la n, dado que aquí está 4 a la menos n, es equivalente a 1 sobre 4 a la n. Ahora, ¿esto es igual a qué? Esto es igual a 5 a la n por 1. Entonces, 5 a la n sobre 4 a la n. Pero todavía no tiene la forma porque la forma es a la n menos 1. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, sigamos un paso más. Mire, esto es 5 sobre 4, todo a la n, ¿cierto? Todo a la n. Que a su vez es igual. Como aquí tengo 5 cuartos n veces ese factor, entonces voy a sacar un 5 cuartos. Voy a sacar un 5 cuartos y aquí me queda 5 cuartos. Como ya saqué 1, entonces me queda aquí ¿cuántos? N menos 1. Ahora sí tiene la forma, ¿cierto? Ahora sí tiene la forma. O sea que este es ¿quién? Este valor es A y este valor es R, ¿cierto? Y ahora sí tomamos la decisión. Entonces, como la razón, ¿cuánto vale? Como la razón R. ¿Cuánto vale R en este caso? 5 cuartos. Si hacemos 5 dividido 4, eso nos da 1.5.
25. ¿Cuánto es eso? Eso es mayor que 1. Como la razón es mayor que 1, entonces, ¿qué concluimos? La serie 5 a la n por 4 a la menos n diverge o es divergente. Diverge. ¿Qué significa diverge? Que no tiene suma, ¿cierto? Es decir, no tiene suma. Este es un ejemplo, una aplicación que la vamos a dejar para trabajo independiente. La idea es modelar la solución de este problema por medio de utilizando una serie geométrica. Ese queda como para el trabajo independiente, para que traten de modelarlo y luego podemos resolverlo. Vamos a entrar a la última parte de este video, que es el comienzo de los criterios o pruebas para analizar series. Son varios. Hay varios criterios o varias pruebas para analizar si una serie converge o no. Hoy solo veremos el primero. El primero se llama la prueba del término enésimo para la divergencia. Es decir, también se llama prueba de la divergencia. Prueba de la divergencia, criterio de la divergencia, también se puede decir así. Prueba de la divergencia, prueba del enésimo término también. Y dice, si límite del término enésimo, cuando n tiende a infinito, es decir, el límite a largo plazo del enésimo término es diferente de 0, entonces, ojo, entonces la serie diverge. La serie diverge. Aclaremos un poco eso. Lo que le está diciendo es que si el enésimo término no tiende a 0, entonces la serie diverge, ¿cierto? La serie no converge. Si no converge es que diverge, ¿cierto? Vamos a usar algunas de estas propiedades. Bueno, aquí hay las propiedades de sumatorias. Esto le pido el favor a los estudiantes que las analicen. No son nada del otro mundo, simplemente sumatorias, propiedades de sumatoria. Se pueden analizar fácilmente. Vamos a mirar algunos ejemplos antes de terminar. Pues aquí nos piden que muestre que la serie dada es divergente, ¿cierto? Muestre que la serie dada es divergente. Es decir, ya de entrada nos están asegurando que es divergente. La tarea de nosotros es probar que es divergente. Vamos a mirar ahora aquí. Esta serie, es claro que este es el enésimo, el késimo término, en este caso este es el A sub k. O sea que A sub k aquí vale 5k más 1. Esta es la fórmula para el késimo término, ¿cierto? Entonces, vamos a usar la prueba del enésimo término que acabamos de
deber, ¿cierto? Esta prueba que dice que si el límite del késimo término es diferente de 0, entonces la serie diverge, ¿cierto? Prueba del késimo término para la divergencia. Entonces nosotros vamos a calcular el límite del késimo término, que sería el límite cuando k tiende a infinito de a sub k, que es 5k más 1. Es claro que esto es infinito, ¿cierto? Entre más grande sea k, más grande es 5 por k más 1. Y como infinito es diferente de 0, que es lo que pide acá, ¿cierto? Se pide que sea diferente de 0, como esto es diferente de 0, no medio 0, entonces concluimos que la serie 5k más 1, k desde 1 hasta infinito, diverge. Así de simple. ¿Por qué? Porque cada vez el término 5k más 1, entre más grande sea k, más grande es 5k más 1, por tanto esa suma no suma. Esa suma se vuelve infinita. Vamos con otro ejemplo. Tenemos aquí la sumatoria, esta serie. Se ve muy complicada, pero no es tan difícil. Nuevamente usamos la prueba del enésimo término. Nuevamente la voy a citar aquí. Vamos a usar nuevamente esta prueba. Es por la prueba del enésimo término, o también llamada prueba de la divergencia. Recuerden, aquí está el entonces. La idea es demostrar divergencia. Entonces nosotros tomamos aquí límite cuando n tiende a infinito de a sub n, que sería el límite cuando n tiende a infinito de n cuadrado más 1 sobre n cuadrado más 2n más 3. N cuadrado más 1 sobre esto. Claramente por reemplazo directo obtenemos una indeterminación. Entonces vamos a dividir, dividiendo por la mayor potencia. Dividiendo por la mayor potencia, vamos a tener aquí n cuadrado más 1. Dividimos aquí entre n cuadrado, el numerador, y el denominador igual, ¿cierto? También lo dividimos entre n cuadrado. Simplificando, debemos simplificar aquí, ¿cierto? Tendríamos n2 sobre n2, eso nos daría un 1. 1 sobre n2, y abajo n2 sobre n2 nos da un 1. Aquí nos da 2n sobre n2, 2n sobre n2, pero ahí se puede cancelar una n, ¿cierto? Más 3 sobre n2. Tomando el límite, mire que esto nos daría 1 más 1 sobre infinito sobre 1 más 2 sobre infinito más 3 sobre infinito. Es claro que esto tiende a 0, por lo que este límite es 1 sobre 1, es decir, 1. Ahora sí, ¿qué podemos decir? El término tiende a 1, entonces como límite, perdón, como límite
del enésimo término, cuando n tiende a infinito, es igual a 1, y el 1 no es el 0, que es lo que me dice acá, de que sea diferente de 0, como este límite me dio diferente de 0, entonces, ¿qué concluimos? Concluimos que esa serie no suma, que la serie es divergente, ¿cierto? La serie es divergente. Es decir, no tiene suma. No más para terminar, un ejemplo más sería esta serie. Esto es el k-décimo término, es el a sub k. Entonces vamos a calcular por la prueba de la divergencia vamos a calcular el límite. Tenemos el límite de a sub k cuando k tiende a infinito. Sería el límite de a sub k. A sub k es logaritmo natural de k sobre 3k más 1. Este es el límite de un logaritmo. Hay una propiedad que se puede utilizar aquí, que es el límite de un logaritmo es el logaritmo del límite. O sea que podemos hacer logaritmo de logaritmo natural de el límite cuando k tiende a infinito de k sobre 3k más 1. Entonces tomamos el límite del argumento y después, si es que existe, tomamos el logaritmo de ese límite. Entonces esto sería igual al logaritmo natural. Bueno, primero hay que calcular el logaritmo, ¿cierto? Perdón, el límite. Pero este límite, si lo hacemos dividiendo por k, entonces tendríamos aquí k, aquí vamos a dividir entre k, y abajo tenemos 3k más 1, y dividimos entre k. ¿Por qué dividimos entre k? Porque es la potencia dominante, ¿cierto? O sea que esto sería igual a logaritmo natural de el límite cuando k tiende a infinito de 1 sobre 3k sobre k nos daría 3 y 1 sobre k. Como k tiende a número grande, k tiende a infinito, entonces 1 sobre k va tendiendo a 0 a medida que k tiende a infinito. Con lo que tenemos aquí, esto es el logaritmo natural de este límite, pero este límite entonces nos está dando 1 sobre 3, un tercio. Y el logaritmo de un tercio no es 0, ¿cierto? El logaritmo de un tercio es diferente de 0. Este número no es 0. Este número real es diferente de 0. O sea, que vamos a decir que esto es diferente de 0. Y ahora sí, podemos concluir como el límite de a sub k nos dio este número, que es logaritmo natural de un tercio,
y ese número con toda seguridad no es 0, que la única forma de que el logaritmo le dé 0 es que sea logaritmo natural de 1, ¿cierto? Entonces no nos da 0, concluimos que la serie diverge. Por la prueba de la divergencia. Espero que este video haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima video clase. Muchas gracias.